Muchas gracias. Empezaremos por leer la semblanza de Cristian Valencia Riu. Es abogado mexicano especializado en temas de propiedad industrial y derechos de autor, con 10 años de experiencia en el sector. Cuenta con estudios y certificaciones de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Anáhuac, entre otros. Es fundador del despacho Riu Dimas y Asociados. En su desempeño como consultor ha desarrollado proyectos que vinculan la propiedad intelectual con innovaciones tecnológicas y digitales a través de registros de patentes y protocolos jurídicos para e-commerce y sitios web. Se ha especializado además en la implementación de proyectos integrales para las artes visuales y las industrias creativas que concilian la legislación mexicana con las tendencias jurídicas internacionales. Entre sus clientes figuran el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, Aura Cultura, Editorial Delti y Uso.mx. Bienvenido, Cristian. Continuamos, por favor, con la semblanza de Arcángelo Constantini, a quien agradecemos su presencia. Es un artista mexicano transdisciplinar, coleccionista de tecnologías posuso, donde integra el net art, el hacking, el diseño de interfaces, arte sonoro, entre otras disciplinas. Sus obras exploran la dinámica entre lo visual y lo sonoro, la tecnología de baja fidelidad, la propaganda y la vida. Desde 1997 mantiene una producción constante de proyectos de arte en red y se ha especializado como gestor y curador de eventos relacionados de arte y tecnología, de entre los que destacan nuevos medios del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Cyber Lounge y la Bienal de Arte Electrónico Transitio MX del Centro Nacional de las Artes. Es director de la Galería Emergente Un Cuarto, especializada en la producción de arte y experimentación tecnológica de artistas mexicanos. Su trabajo ha sido expuesto en destacados festivales y muestras de arte electrónico en Canadá, Corea, Italia, Alemania, Argentina, Holanda, España, Reino Unido, Uruguay, Perú, China, Estados Unidos, Brasil, Australia, Puerto Rico. Fue becario de jóvenes creadores del FONCA 2000 y posteriormente perteneció al Sistema Nacional de Creadores Artísticos 2005, 2008 y 2011, 2013. Recibió la beca Rockefeller MacArthur 2002 y el apoyo a la producción de Fundación Vancomer, entre otros. Gracias por estar con nosotros, Arcángelo. Continuamos ahora con la semblanza de mi colega Rocío Ocampo Gerardo. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó sus estudios de maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Regiomontana. Se ha certificado en temas de propiedad intelectual, derechos de autor, indicaciones geográficas, diseños industriales, gestión de la propiedad intelectual a través de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. De 2011 a 2015, trabajó como especialista en propiedad industrial en el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Actualmente es coordinadora jurídica de marcas, identidad y derechos de autor del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos, Rocío. Y pues bueno, iniciaremos ahora comentando y compartiendo que en este ciclo de charlas acerca de los retos de patrimonio o los retos a los cuales nos enfrentamos en este momento en el patrimonio cultural, estamos lanzando diversas preguntas a lo largo de diferentes temas. Por ejemplo, en la charla del día de hoy nos hacemos las preguntas en torno a los retos que implica la producción actual de las artes digitales, así como las implicaciones de su incorporación a los acervos universitarios, pero específicamente en esta sesión y de manera particular el caso específico de la producción en entornos virtuales privados y su difusión, el tema de derechos de autor. Entonces, empezaremos con la primera pregunta para Cristian. Desde el punto de vista legal, y bajo las condiciones actuales, ¿qué implicaciones y qué retos se presentan, Cristian, en relación al patrimonio cultural? Sobre todo en el tema del desarrollo de las colecciones patrimoniales en una institución universitaria. Adelante, por favor, Cristian. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y tan bonita presentación.
Gracias, Lisette. Gracias, Ana Lucía. Y bueno, respondiendo a la pregunta, básicamente el patrimonio cultural pues, ha tenido que cerrar desafortunadamente sus puertas, pues por la contingencia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Obviamente estas medidas se tomaron pues por garantía de la salud de los trabajadores que están en estas instituciones y por los usuarios que ingresan a estas instituciones. Aproximadamente 60,000 museos en el mundo han cerrado sus puertas y por tal motivo esta pregunta que mencionas, los retos que han tenido que enfrentar estas instituciones pues básicamente es la resolución de sus problemas financieros que tienen que pues enfrentar, el mantenimiento con su público, la comunicación con este público que entraba a estas instituciones y bueno, también la protección de sus obras, ¿no? Tenemos el claro ejemplo del caso del robo de la obra de Van Gogh que justamente se hizo cuando se cerraron este museo en Ámsterdam. Y pues básicamente para mí estos son los tres retos que estamos enfrentando el patrimonio cultural, ¿no? ¿Cómo resolver estos retos, no? Básicamente la cultura pues no se puede detener por un cierre de puertas físicas, ¿no? Entonces, básicamente porque no solamente preserva y promueve el patrimonio cultural, sino que también tenemos que entender que es parte de educación, inspiración y diálogo entre todas las personas, ¿no? Entonces, por tal motivo, se han tomado diferentes y distintas acciones, ¿no? Ahora sí que hemos echado a volar la imaginación entre las instituciones, entre los artistas y entre los mismos abogados que nos estamos dedicando a la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hemos hecho o intentado hacer algunos o estamos planeando hacer otros son visitas virtuales a través de pues las redes sociales que todos tenemos, ¿no? Facebook, Instagram, ¿no? Podcast, que también me parece una gran idea que muchos museos, sobre todo el MUAC, ha estado implementando. Y bueno, hay otra de las cuales me parece muy buena y quisiera comentar aquí un ejemplo que hemos estado trabajando, plataformas de acceso abierto en línea, ¿no? Como es esta de Google Arts and Culture, que básicamente lo que hace es firmar con grandes museos contratos o licencias que les permita justamente llevar a estas plataformas sus colecciones privadas de estos museos o de museos en específico, que en este caso es el MUAC, ¿no? Entonces, en este caso, lo interesante aquí es, primero, pues cómo negociar esta entrada de esta colección a estas nuevas tecnologías, ¿no? Digitalizar estas obras, etc., ¿no? Y sobre todo a mí lo que me interesa de estos grandes retos que estamos llevando a cabo es la seguridad de estas obras. Es decir, cómo evitamos o cómo protegemos que estas obras no sean plagiadas o que no se utilicen o que no se hagan, por así decirlo, mal uso de ellas, ¿no? Entonces aquí entra esta negociación donde lo que requerimos básicamente pues es unas medidas tecnológicas que salvaguarden esta obra que en algún momento se va a llegar a exponer digitalmente, ¿no? Estas medidas, pues, evidentemente pueden ser seguridad tecnológicas para que no se puedan bajar las imágenes, para que cualquier persona que tenga acceso a ellas no pueda hacer mal uso de estas, etcétera, ¿no? Y sobre todo las medidas que están implementadas y que también nos han interesado en base a estas negociaciones son las medidas, pues, ¿qué uso se le puede dar a esta obra, ¿no? Ya dependiendo del museo o del artista es el uso que se le va a dar. Habrá artistas que permitirán que se pueda bajar la obra para que se use solamente en casos para educación, ¿no? Es decir, me interesa que sí utilizan mi obra, que la bajen, que la estudien, pero que no la usen para publicarla, para hacer a lo mejor alguna publicación en alguna página web, etc., ¿no? Habrá otros artistas que definitivamente pues no quieran compartir su obra más que la puedan solo visitar y puedan leer base de lo que representa esta obra y ya, ¿no? Entonces estos retos han sido bastante fuertes porque en realidad los museos no están acostumbrados, inclusive puedo decir que los artistas tampoco a trabajar con este tipo de tecnologías o plataformas. Entonces, esto ha sido lo duro porque incluso hasta la ley, ¿no? En México, la Ley Federal de Derecho de Autor apenas fue reformada con estas medidas, ¿no? Que son medidas tecnológicas de protección a estas obras y justo eso
Hay que esperar a ver los resultados de estas medidas que se están implementando en esta ley que fue reformada hace algunos meses, y conforme a estas medidas esperar las jurisprudencias, pues ahora sí que la experiencia que se vivan referente a este nuevo manejo de estas tecnologías a lo que nos están enfrentando los museos actualmente. Muchas gracias, Cristian. Realmente tocas varios temas desde el punto de vista de la situación en la que estamos, en la pandemia, qué sucedió con algunos, sobre todo entornos culturales, mencionas a los museos, también esta preocupación por la protección de las obras y cómo también el tema de las plataformas, el acceso que pueden dar las plataformas en línea a las obras de grandes artistas, ¿no? Entonces, ahora me gustaría también escuchar a Arcángelo desde el punto de vista como artista multidisciplinario. Arcángelo, ¿tú cómo ves esta situación? El reto principal en este, y repito la pregunta, desde el punto de vista legal y bajo las condiciones actuales, ¿qué implicaciones y qué retos se presentan en relación sobre todo a las colecciones, al desarrollo de obras, a esta etapa creativa? ¿Cuál sería tu punto de vista en este tema? Gracias, ¿qué tal? Gracias por la invitación a participar dentro de este foro, y creo que es relevante en estos momentos y en esta época que nos está tocando vivir, reflexionar sobre estas nuevas tecnologías, entre comillas, porque sí ya tienen una trayectoria. Ahorita estamos implementándolas de una manera mucho más eficaz, y gracias a la época que nos tocó ahora es que podemos tener este tipo de conversaciones. Hace 10 años hubiera sido un poco más catastrófico que nos hubiera tocado una pandemia y aislarnos. Yo pues tengo desde los 80s interesado en estos nuevos medios tecnológicos, ¿no? Con las computadoras Commodore 64, las Ataris. Trabajé en televisión haciendo televisión broadcast, diseño broadcast para una empresa, y siempre había tenido este deseo de explorar más mi especulación artística, ¿no? No tanto trabajar solamente los procesos estéticos que trabajas con una empresa. Y fue que empecé a explorar la red, ¿no? Internet, y lo que a mí me motiva y me llamó muchísimo de Internet es la horizontalidad del medio, ¿no? Yo, como no tuve soy autodidacta, y toda mi formación ha sido de investigar los procesos y implementarlos. El proceso del arte se me hace un poco ajeno y extraño, en el sentido que el arte tiene varias etapas, ¿no? Una es la creación de las obras artísticas, y la otra es la exhibición, y después que esas obras pasen a formar parte de colecciones, ya sean institucionales o privadas. La problemática que existe en ese proceso es que muchas piezas desaparecen de la exhibición, ¿no? En muchas de las colecciones privadas se adquieren como un asset, ¿no? Se adquieren como una inversión, que acaban en bodegas resguardadas, ¿no? Porque al arte se le protege por su aura, ¿no? Y por su valor económico que tiene. La mayoría del arte que consumimos es un arte representacional, es un arte que no es en sí la obra artística, es una representación de esa obra artística. La mayoría de las piezas las consumimos a través de catálogos, de revistas, o a través de medios digitales, pero es una digitalización, una representación de esa obra. Y muchas veces las colecciones de los museos pues hacen revisiones históricas a su colección y presentan nuevamente estas obras. No es lo mismo estar observando un Tamayo, un Picasso, una obra de Warhol en vivo, ¿no? Una obra de gran dimensión, a observarla a través de un medio digital. Pero a mí el Internet y el arte que se generaba en Internet me interesaba muchísimo por eso, porque era un arte horizontal que ya rompía esta estructura piramidal de la hegemonía del proceso artístico. O es una obra el consumo es directo del público hacia la obra. O sea, lo que la gente, al conectarse a una página web y escribir un dominio, ya sea Jodi o Superbad o Exonemo, lo que consume es directamente la idea y el proceso artístico que estaba empleando el artista en su momento para comunicar y expresar sus ideas, ¿no? Y esa horizontalidad a mí me motivaba muchísimo. Ya no es la representación de la obra la que se consume, sino la obra per se, ¿no? En este tipo de arte transdisciplinar que involucra, y multidisciplinario y multimedia, ¿no? Que involucra
tanto el sonido, la imagen, la interacción, no son obras lineales, ¿no? O sea, no solamente es el video, por ejemplo, sino es una obra en que las personas tienen una interacción directa con el proceso artístico, ¿no? Con el proceso que el artista desarrolló para mostrar a su público. En estos momentos de la pandemia creo que hizo falta mucho ese tipo de obra. Las colecciones de los museos tienen que ampliarse y empezar a adquirir este tipo de arte contemporáneo, porque es el arte que se está generando en el momento de que estaba surgiendo, y son preguntas muy puntuales sobre la contemporaneidad, sobre las hipótesis que están construyendo estos nuevos medios tecnológicos. O sea, las preguntas ahorita que estamos haciéndonos, nos las venimos haciendo hace ya varias décadas, ¿no? Así, sobre estos procesos con los que estamos cada vez más en contacto directo, ¿no? Cada vez más en inmersión directa. Ese es un tipo de arte que, pues, te digo, es amplio, y hay distintas instituciones y museos que sí están abordando, lo que sí están trabajando para tener colecciones de ese tipo de obras y presentar estas obras en exhibición al público. Yo trabajé del 2000 al 2010 en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo y teníamos exhibiciones con distintos artistas a nivel global, porque el arte, su vocación era el arte contemporáneo internacional. Entonces trajimos a grandes exponentes como Jody, como Lialina, pionera del net art, ¿no? Exonemo, eran individuos y colectivos. Tuvimos muchos artistas colectivos que eran pareja, ¿no? Hombre y mujer juntos trabajando y desarrollando unas obras hermosas para internet, ¿no? Y las experiencias que dábamos en el museo, las inauguraciones, eran unas experiencias en las que el artista confrontaba directamente al público, porque normalmente es colectividad del arte en redes, como que se abre a todas las redes conectadas, ¿no? Internet, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Las 25 horas del día, no hay horarios de que abra y cierre, ¿no? Si tú a las 3 de la mañana te despiertas y quieres consumir arte en internet, ahí está, ¿no? La obra directa para consumirla y tener la experiencia de esa obra, ¿no? Entonces, lo que hacíamos es que el artista, muchas veces ese proceso era individual en ese momento, no era el artista o la persona consumiendo una obra que estaba ahí en internet generándose a través de estos procesos. Después hubo experimentos de la colectividad, ¿no? Como el artista y varios individuos conectados, como sucede ahorita con tantos desarrollos que hay nuevos de experiencias virtuales, ¿no? O lo que hacíamos en el museo era una navegación colectiva, un performance en que el artista se presentaba a un público, ¿no? Y mostrábamos con pantallas esa experiencia que normalmente teníamos de manera individual en un entorno de colectivo. Y era una manera de inaugurar la exhibición que duraba 2, 3 meses. Teníamos 10 computadoras ahí para que la gente se sentara y las 10 computadoras eran para un artista, la obra de un artista, ¿no? O sea, para que tuviera más esa dinámica y la gente empezara más a relacionarse con estos nuevos procesos del arte, ¿no? Entonces, esas especulaciones se han dado mucho, ¿no? Hay desde la ciencia ficción a muchos teóricos, o sea, se empezó a hacer una historia del net art a sus 10 años, ¿no? De existencia, que no pasó con ningún otro movimiento artístico. O sea, para que yo empezara a ver una historia del videoarte, pasaron, y así han sido tiempos más amplios para empezar a construir una historia de un movimiento, ¿no? Y el net art rápido empezó a funcionar porque era el mismo proceso de curadores, de artistas, de tecnólogos, de desarrolladores, ¿no? Las empresas contrataban muchas veces a los artistas como research and develop, ¿no? O sea, tenemos estos medios, estas tecnologías, explóralas y a ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Y entraban ahí en esas dinámicas. Ahora hay pues nuevos procesos para entender los derechos de autor, porque siento lo importante muchas veces es que se mueva la información, ¿no? Que mayor consumo, que entre más gente pueda estar conectada y estar vivenciando este tipo de prácticas artísticas es mejor para el arte, ¿no? Muchas veces poner puertas o poner candados o poner trabas o bodegas oscuras en el desierto para que nada más queden las obras ahí resguardadas sin que tengan el acceso del público, pues ya es lo que tenemos que buscar evitar, ¿no? Perfecto. Y aprovechando, Arcángelo, no sé si puedes dar tu página web para que conozcan más tu trabajo. No sé si la puedes mencionar.
Sí, claro. Yo le puse, cuando adquirí dominio en el 98, es a la fecha, unos y unos ceros.com, así semánticamente como se escucha la palabra, y era desde el dominio empezar la creación artística, ¿no? De la adquisición de ese nombre era hacer una pregunta sobre qué es el espacio digital, ¿no? ¿Qué es el espacio binario, ¿no? ¿Qué es? Pues es unos y unos ceros, ¿no? Es una cadena de bits. Y ya Perfecto. cómo se esparcen y cómo se representan es la magia, ¿no? De esto, esas tecnologías. Perfecto, muchas gracias. Les invitamos a que visiten la página de Arcángelo. Y relacionado con esto que nos comentaste, Arcángelo, y ligando ahora el tema nuevamente con derechos de autor, y aquí es donde me gustaría conocer la opinión de Rocío, pero ahora desde el punto de vista, Cristian nos mencionaba qué está pasando en algunas instituciones externas, por así decirlo. Arcángelo nos da su punto de vista, que me encantó el tema de la horizontalidad del medio, o sea, cómo a partir de ese medio llegamos a más públicos, se consume tanto de manera individual como de manera comunitaria o en colectivo el arte. Entonces, ¿cuál sería tu punto de vista del tema de derechos de autor, Rocío, en este sentido? O sea, ¿cómo cuidar o cómo llegar a un punto medio como para, por una parte, proteger la obra, pero por el otro lado queremos que realmente la obra o las obras lleguen a más público, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión, ¿no? Adelante, por favor. Gracias, Ana Lu, gracias a todos por la invitación. Pues bueno, en este periodo o en esta pandemia nos hemos encontrado con diferentes retos y de ahí es donde hemos ido descubriendo esas recomendaciones. El principal reto que encontramos de forma interna y académica es el proceso que se ha llevado para conservar, para obtener el patrimonio cultural, estas obras. Nos enfrentamos a muchas situaciones en las que las obras no cuentan con un registro, con una protección, y el reconocimiento es meramente de buena fe. Entonces, esta pandemia desató una serie de cuestiones donde los instrumentos tienen que sufrir modificaciones, en donde veníamos con contratos, con licencias, las obras por encargo, diferentes instrumentos que traían ciertos conceptos y que estaban cuidados, pero muchos de ellos no estaban aterrizados a la situación que hoy vivimos. Lo que platicaba ahorita Cristian, el hecho de que hoy en día tenemos una visita virtual a un museo, cuando anteriormente te dijes de manera física, adquirías un boleto, generabas un pago, y hoy en día muchos accesos se han vuelto gratuitos con la intención de seguir promoviendo y cultivando esta cultura que estamos todavía creando en México. Algunos países van un poco más adelantados en esta materia, pero ciertamente en México hemos luchado y hemos trabajado mucho. En lo particular, en el Tecnológico de Monterrey, trabajamos mucho con los alumnos para crear esa conciencia sobre el patrimonio cultural, desde el hecho que entiendan a qué se refiere el patrimonio cultural, qué es ese tesoro de la nación que se ha generado, ¿sí? ¿Qué son qué es ese reconocimiento que se va a dar a los autores para poder preservar todas estas obras? Entonces, la recomendación hoy en día que tenemos es respaldar, documentar, y generar nuevos instrumentos que nos lleven en el camino de la tecnología. Justamente ahorita también platicaban sobre las reformas que surgen de Indautor, que ciertamente no surgen por la pandemia. Es algo que se venía trabajando y se lanza en este periodo, pero beneficia e impacta directamente a la situación que estamos viviendo, ¿sí? Esta actualización que estamos llevando a cabo nos pone a los abogados a pensar un poquito más y a ver ese abanico de posibilidades de, ¿y si sucede esto? ¿Y si pasa esto otro? Y si el autor, por ejemplo, en el caso de una escultura, bueno, la escultura ya no la puedo ir a visitar a un museo o a una institución, etcétera. Bueno, ahora la voy a fotografiar, pero ahora nace otro derecho con esa fotografía. Hay un reconocimiento para el fotógrafo, ¿sí? Hay un reconocimiento que no puedo omitir para el escultor, ¿sí? Hay un reconocimiento para quien está promoviendo. Hay muchas cuestiones que nos han llevado a pensar en eso y sobre todo a nosotros nos traen muy sensibles porque nuestro enfoque es académico, pero en el exterior muchas veces y la mayor parte del tiempo el fin es económico,
¿sí? Se busca el beneficio. Entonces yo puedo tomar una fotografía, puedo reconocer derechos, puedo registrar y hacer valer esos derechos. Sin embargo, hay ocasiones donde alguien toma la fotografía, genera un producto, una playera, una taza, y esto ya trascendió. Entonces nosotros como abogados tenemos principalmente ese reto, cuidar a la institución y en su caso cuidar a los autores, ¿sí? No podemos omitir o de pasar desapercibido eso porque a mí no me afecta, ¿no? Tenemos ahora que ya ver una esfera enorme, ¿sí? Sobre cómo vamos a proteger y cómo vamos a conservar los derechos, ¿sí? Nuestra recomendación actualmente es siempre respaldarlo mediante documentos, ¿sí? A veces los artistas como parte creativa no lo ven como la parte fuerte. Ese es un reto que hemos tomado donde, oye, es que ¿por qué te lo voy a firmar si te lo estoy dando de buena fe? Te estoy poniendo a tu disposición para una exhibición, pero a veces trasciende. Entonces, realmente esos documentos son para cuidar a ambas partes. Caso contrario, tenemos artistas que conocen perfectamente el camino, que cuidan muy bien sus obras, que conocen el alcance, ¿sí? Y ellos son los que nos piden respaldar y documentar o nos hacen las observaciones sobre algún instrumento jurídico donde nos dicen, ¿sabes qué? Esto no me parece, ¿sabes qué? Esto yo no lo voy a permitir, ¿sí? Ahorita hablaba Arcángelo de esa flexibilidad que puede tener el autor si te permite hacer algo o no te lo va a dejar hacer. Entonces, nuestra recomendación como abogados para los artistas es generar y documentar. Perfecto. Para nuestra institución es seguir conservando y fomentando esa cultura, ese conocimiento de lo que es realmente el patrimonio cultural. ¿Sí? Desde conocer las figuras, desde conocer quién es el autor, si puede ser una persona física o moral. En este caso hablamos solamente de personas físicas. Y a veces es el autor porque es la empresa que lo tiene. No, ese es un derecho diferente. Y entonces empezamos a abrir esa gama de derechos morales y derechos patrimoniales que parece mucha terminología, pero en realidad son los principios básicos de donde debemos de partir para ponernos a hablar el mismo idioma y buscar el beneficio de las partes involucradas. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Y siguiendo con la pauta que hablabas del derecho moral, del derecho patrimonial, del derecho moral, que eso siempre le va a pertenecer al artista y va a contar con él, del derecho patrimonial, del derecho de ya hacer otra actividad con la obra propiamente. Me gustaría volver con Cristian ahora y relacionarla también con la segunda pregunta. Desde tu experiencia, Cristian, ¿cómo y qué acciones se deben considerar en cuanto a los derechos de autor y la propiedad intelectual? Pensando sobre todo con lo que nos podemos enfrentar en la gestión, en la conservación, en la divulgación y la producción en las prácticas y la producción propiamente del arte contemporáneo. O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones con base en tu experiencia acerca de esto en particular? Bueno, básicamente de esa pregunta me gustaría dividir las dos ramas del derecho y explicarlas de la propiedad industrial y el derecho de autor. Empezando por la propiedad intelectual, pues es aquella que va a proteger a los creadores, a los innovadores, el intelecto humano, es decir, ¿no? Y de esa propiedad intelectual está dividida en propiedad industrial y en derecho de autor. Propiedad industrial tiene que ver con patentes, diseños industriales, y en este caso, en el tema que estamos tocando, serían las marcas de servicios o productos. Puede ser la marca de la institución donde se va a exhibir la obra o la marca del artista, ¿no? Como firma o su nombre del artista puede considerarse como una marca. Posteriormente, el derecho de autor, ¿no? Donde viene, pues van a venir obras literarias, obras musicales, entre muchas otras. Y bueno, las obras artísticas, que en este caso en el arte contemporáneo, pues pueden ser obras digitales, instalaciones, videoarte, obras audiovisuales, podcasts, entre muchas otras, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, y lo que enfoca al arte contemporáneo y a las instituciones que maneja este arte contemporáneo, es muy importante tener una buena gestión. ¿Por qué? Porque además de que puedes tener una buena comercialización, es decir, tienes identificadas tus obras y tienes una buena oportunidad de comercializarlas, te puedes evitar de alguna manera conflictos legales. Lo que comentaba mi colega, es decir, por ejemplo, si yo tengo una obra o yo incluyo una obra en mi colección o en mi exposición temporal
que no tiene o que no tengo la certeza que que los derechos patrimoniales y los derechos morales le pertenezcan a la persona que me dio esa obra, pues tengo el riesgo de que un tercero que sí tenga esos derechos y que los compruebe mediante un contrato de licencia o me entregue un registro en la INDEAUTOR, pues me pueda reclamar o me pueda pedir cualquier indemnización o me puedan multar por yo exhibir una obra de la cual yo no estoy seguro que esos derechos pertenecen a la persona que me la prestó, ¿no? A ese artista que me la prestó o a ese coleccionista o a esa galería, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar acciones en la gestión que para mí son las siguientes, ¿no? Primero, tener un buen inventario. ¿Qué es tener un buen inventario? Pues reconocer todas las obras que tengo ya sea en mi colección o las que voy a comprar y que esas obras las tenga identificadas, cuáles tengo la certeza de tener toda la documentación de propiedad intelectual en orden, es decir, que tengo un contrato de licencia, que en ese contrato vengan las estipulaciones que debo o no debo de hacer con esa obra, ¿no? Una vez que yo tenga identificado, pues entonces tengo un buen manejo de toda mi obra. Políticas ya sea para la administración del museo o para los usuarios que visitan el museo. Es decir, políticas de los que administramos, pues bueno, esta obra todas las obras siempre tienen que ser por medio de un contrato de licencia, que ese contrato de licencia tenga tal y tal condición, ¿no? Como señala la ley. Y bueno, para los que visitan los museos, políticas muy sencillas de que, por ejemplo, hay obras que no les gustan a los artistas o al mismo museo que sean fotografiadas, entonces puede ser parte de una política, ¿no? Entre muchas otras más. Estrategias de negociación de licencia. Eso es muy importante porque entonces yo puedo decidir con quién quiero licenciar una obra, a quién le quiero comprar esa licencia, a quién se la quiero vender, ¿no? Entonces, en base a esa negociación, yo ya tengo definido qué voy a hacer. Y aquí entra el inventario, ¿no? Entonces, ya es más rápido si yo ya tengo un buen manejo de mi obra y sé cuáles las que están correctamente y las que son completamente comercializadas porque tengo un buen manejo de mi propiedad intelectual, entonces yo la puedo mover a donde yo quiera, ¿no? Como te comentaba hace un rato, en Google Arts, por ejemplo, te piden que todas las obras que vas a digitalizar tengan un contrato de licencia, porque si no, entonces hay una cláusula de penalización que si un tercero llega a demandar a Google Arts porque tú le estás dando una obra donde no tienes certeza que esos derechos morales y patrimoniales te pertenezcan a ti o al artista que te la dio, entonces ellos te van a multar y además encima vas a tener una demanda de un tercero que está reclamando esa digitalización de esa obra. Entonces, por eso es importante tener esa estrategia. La solución de gestión digital, pues es la que comentaba hace un rato, tener los términos y condiciones de esa obra, es decir, cómo se va a manejar esa obra, si se puede utilizar, si se puede bajar, si no se puede bajar, etc., ¿no? Porque uno de los grandes problemas de la digitalización que aún se enfrentan, que sí está muy bien, me parece que está increíble, lo único que no se ha podido controlar es, por ejemplo, Google tiene una aplicación donde proyecta las obras en la pared. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo una fotografía o incluso hago captura de pantalla de la imagen, eso ya no tiene control o manera de controlarlo Google hasta ahorita, ¿no? Entonces, esa obra se puede esparcir por muchos otros lados sin que se tenga ese control. Es básicamente una de las cosas de las gestiones digitales que no se ha podido controlar y que se ha tratado de alguna manera poder hacerlo, pero que inclusive con estas negociaciones, con este contrato, es lo que te dicen. ¿Sabes qué? Tengo todas las medidas habidas y por haber, pero la que no tengo todavía controlada es que si alguien hace una captura de pantalla de tu obra, se puede pues reproducir y entonces evidentemente puedo llegar a otro país donde sea y no tengo control sobre esa obra. Lamentablemente hasta la actualidad así es. Planes de comunicación y comercialización, pues básicamente si yo tengo mi obra identificada y cumple con todos los requisitos que me pide la ley, pues evidentemente la puedo comercializar y comunicarla a todo el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas está protegida porque hay un contrato de licencia, porque está registrada en el registro, digo, en el INDAUTOR, y pues básicamente eso me respalda a pesar de que se llegue a comunicar y comercializar. Y en el análisis del entorno, que es lo más importante y con lo que deberían empezar los museos, es cómo están trabajando actualmente en los museos, las buenas o malas costumbres que tienen de trabajar, porque muchas veces lo que comentaba mi colega es que un poco a veces se prestan las obras de buena fe y de buena fe se van intercambiando y en realidad no hay un buen control y no hay un buen uso de esa obra. Entonces, básicamente la recomendación es pues aplicar todas estas medidas pues estas acciones que para mí son importantes porque en realidad
es beneficio para el museo. ¿Por qué? Porque lo puedes comercializar, tienes identificado quién es el dueño o a quién le pertenecen los derechos morales y patrimoniales, y te evitas cualquier controversia legal que pudiera surgir en algún momento, sobre todo con estas situaciones de que a veces muchos artistas trabajan como muy parecido, tienen técnicas muy similares, y entonces evitas, pues eso, ¿no? Que se pueda confundir a lo mejor eso, que quizás a lo mejor el artista no tenga claro que sea su obra o no sea su obra, o sea, lo haya hecho o no lo haya hecho, o incluso cuando cedes los derechos patrimoniales, ¿no? Que también puede ser que a veces muchos museos se enfrentan con esto, que tienen una obra, pero no saben si el que se la dio es el último o el heredero del que se murió, del artista que se murió, y entonces no tienen la certeza que es el hijo que le está dando la obra, o la persona que le está dando la obra, o el familiar, sea el dueño de sus derechos. Entonces, por eso es importante el registro y el uso de estos contratos para saber exactamente y ir como una línea a quién le pertenece esa obra y evitar todos estos grandes conflictos que, además de que te van a hacer que quites la obra y que no esté en exposición por mucho tiempo de lo que dura el juicio, pues evidentemente vas a tener que pagar pues gastos legales que a lo mejor no contemplas y no tienes, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante empezar desde ahorita y concientizar a los museos, a los artistas y a todas las instituciones que estén involucradas con el arte, a tener una buena práctica e iniciar a hacerla, porque todo lo que hagan ahorita pues le va a afectar en el futuro al museo, ¿no? Y lo que queremos es avanzar, y ahora con todas estas nuevas tecnologías, como lo son las visitas virtuales, o incluso como comentaba, que pues esto ya en el arte contemporáneo ya se viene manejando hace muchos años. Pues bien, ahora que están apareciendo, pues empezar a aplicarlas y empezar a hacerlo bien para evitarnos muchos problemas, ¿no? Sobre todo de estos creadores, de evitarles este plagio, que básicamente es lo que sí quiere proteger. Muchas gracias, Cristian, por todas estas estrategias en cuanto a la gestión propiamente de las colecciones y del patrimonio cultural. También me gustaría que Arcángelo nos diera su opinión sobre este tema y básicamente cuál ha sido tu experiencia o cuáles serían tus recomendaciones, Arcángelo, sobre todo al momento de detonar esta serie de obras y cómo apoyar en determinado momento aún más la divulgación, pero al mismo tiempo, cómo proteger la obra en sí. O sea, ¿cuál es tu punto de vista respecto a esto en particular? ¿Está cerrado el micrófono? Por favor, gracias. Adelante. Sí, hay un proceso en el arte muy claro que es la reapropiación, el remix y la plunderfonia, ¿no? Muchos artistas desde el modernismo, el pop art, el dadaísmo, el surrealismo, han estado ejerciendo esa libertad de poder utilizar la obra de terceros para generar nuevos procesos de pensamiento, nuevos hipótesis sobre la creación, desde la estética a referentes conceptuales o referentes sociales o misma crítica a los sistemas legales que tratan muchas veces de proteger en exceso la creación artística. La plunderfonia pues, viene desde la música, el remix, John Oswald, ¿no? Que empezó a utilizar el sampleo, ¿no? Ha sido una gran divulgación del proceso artístico, ¿no? Y ha habido grandes conflictos legales a partir de eso, ¿no? Unos que tratan de defender el proceso artístico y la interconexión, porque al final es cultura y la cultura es universal, ¿no? Estamos todos inmersos en ella y estamos todos vivenciándola y experimentándola y algunos jugando con los recovecos legales, ¿no? Ahorita una de las grandes críticas a los nuevos tratados que se firmaron en el TECME de esas restricciones que se le quieren hacer a la expresión artística, ¿no? A la libertad de expresión, no solo el arte, sino también en la política, en lo social y en el utilizar estas capacidades del arte, ¿no? De reinventarse constantemente a sí mismo. Una cosa es el plagio, ¿no? De suplantar por una cuestión económica la estética o el valor artístico de algún artista, o otra es
la remezcla, ¿no? De esos pensamientos, utilizar las marcas, o sea, ¿cómo es posible que Walt Disney tenga derechos de autor por el ratón ese por más de 100 años, ¿no? Hay un artista, Plunder, que hizo una búsqueda de todos los modelos 3D que había de Mickey Mouse y después, junto con todos esos modelos 3D, construyó un nuevo Mickey Mouse, jugando con el exceso de derechos de autor, ¿no? Aquí está Maris Bustamante en México, ¿no? Con el grupo de los No, que tenía la patente del taco, ¿no? O sea, imagínate patentar un alimento, o todo el problema que hay con los transgénicos, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces los bioingenieros, ¿no? Los ingenieros moleculares tienen tintes de artista y quieren construir estas nuevas especies, no sé, cempasúchil con huitlacoche, ¿no? Y es un proceso válido, artístico, pero muchas veces puede ser riesgoso y crítico el tener patentes sobre eso, ¿no? O la otra, la protección que hay sobre los textiles mesoamericanos, por ejemplo, ¿no? De que por una apropiación cultural, empresas con altos capitales plagien estas tradiciones culturales de comunidades, ¿no? Sin retribuirles nada. Aquí yo creo que la intención y la economía y todos son valores que hay que tomarse en cuenta en el momento de legislar, ¿no? Y en el momento de también las instituciones de resguardar obras, ¿no? O sea, porque también si un artista, su obra es acerca del plagio, la institución tiene que apoyarlo y ver los recovecos legales para proteger el proceso artístico que está planteando esa persona, ¿no? Entonces, hay que, ahora sí, si no podemos contra ellos, hay que unirnos, ¿no? Eso en el contexto social, o sea, muchas veces ves así en el cine o en la literatura, ¿no? Así de, no, el plagio de las películas, la piratería nos causa miles de millones de dólares en pérdidas. Dices, esos miles de millones son imaginarios, ¿no? Porque ellos piensan que van a vender esos miles de millones cuando no es real. O sea, si las películas se plagian en México muchas veces, la venta está en personas que no tienen la capacidad económica para pagar el costo que quieren cobrar por una obra original y legal en ese precio, ¿no? No significa que ya están perdiendo ese dinero, cuando en realidad no lo van a pagar las personas, ¿no? Entonces hay como muchos procesos súper interesantes en esto y los que vienen, ¿no? Que es lo importante. Muchas gracias, Arcángelo. Y voy a dirigirme ahora a Rocío ya con la tercera pregunta, porque estoy viendo que están llegando muchas preguntas de los colegas que nos siguen a través del canal de YouTube. Entonces, me gustaría escucharte, Rocío, ahora con la pregunta 3, para posteriormente ya dar paso a las preguntas que estamos recibiendo desde YouTube. La pregunta 3, ¿hacia dónde consideras que se dirigen, Rocío, los esfuerzos del patrimonio y sus retos respecto al arte contemporáneo? En especial, aquel que entrecruza ciencia y tecnología, que es la temática sobre todo de este ciclo de charlas que estamos abordando. ¿Cuál sería la reflexión con respecto al patrimonio artístico contemporáneo? Adelante, Rocío. Gracias, Ana Lu. Bueno, pues en este rubro los esfuerzos están dirigidos a prácticamente el blindaje de ese patrimonio, de este arte contemporáneo, a evolucionar con las medidas de cada figura que existe en materia de PI. Es bien importante conocer cada una de las figuras para lograr el blindaje y la protección de ese arte y transformarlo de acuerdo a la época en que estamos viviendo, ¿no? Donde todo va en torno a la tecnología, todo va enfocado a una nueva forma de vivir y de conservar el arte. Muchas gracias, Rocío. Cristian, ¿cuál sería tu opinión en este tema? ¿Hacia dónde va? ¿O hacia dónde van esos esfuerzos? Pues creo que básicamente
es el entender justamente digo que no son nuevas tecnologías, pero sí son quizás nuevas para muchas instituciones y para muchos artistas, entenderlas y tratar de lo que ya se está trabajando, lo que se reformó en la ley, tratar de aplicarlas y que al final aplicarlas justamente pues para beneficio de los museos y de los artistas, ¿no? De tal manera que se sientan cómodos trabajando con estas tecnologías, ¿no? Porque, digo, mucho habrá que quizás, habrá artistas que son de otra escuela, de otra época, que quizás no lo entienden y no quieran participar o sí, y habrá otros que sí. Entonces, también tendríamos que entender esas formas de quién sí, quién no sigue estas nuevas tecnologías, porque digo, insisto, no son nuevas, aplicar estas tecnologías a estas instituciones y a la vez también pues ver cuáles están preparadas y cuáles no, porque en realidad esto requiere de muchos más recursos de los que ya se necesitan en un museo, entonces quizás no todas estén preparadas para dar este nuevo paso. Muchas gracias, Cristian. Y me voy directo ahora a las preguntas. Hay algunas dirigidas a esta mesa en particular. Adelante, Arcángelo. Sí, solo sobre el futuro. También me gustaría hablar sobre las criptomonedas, ¿no? O sea, todos conocemos el Bitcoin, ahorita se está hablando, o sea, lo que sustenta el Bitcoin es el blockchain, ¿no? La cadena de bloques, que es una base de datos descentralizada en el que se encriptan en estos pequeños bloques códigos que no son hackeables, ¿no? Pues ahorita hay mucho arte digital, muchas obras y piezas que están generando derechos de autor a través de estas tecnologías, ¿no? ArtChain. O sea, uno puede transferir el derecho de autor de una obra digital de un individuo a otro a través de una transacción, por ejemplo, de Bitcoin, ¿no? O de Ethereum. Entonces, porque estos datos son eternos, ¿no? O sea, no van a desaparecer. Bitcoin son 16 billones de dólares, ¿no? Lo que hay invertidos en esa tecnología, y al no haber no estar centralizada, es imposible que la base de datos se modifique. Entonces, son tecnologías que los museos y las instituciones podrían adoptar de fácil manera para regenerar derechos de autor. Y ahorita lo están haciendo las personas y los artistas de manera sin pasar por tanto burocracia y papeleo e institucionalización, ¿no? O sea, porque un derecho de autor en Bitcoin o con el blockchain es un derecho global. No depende de la legislación de cada país, ¿no? Sino ya queda el registro de esa pieza. Entonces ya se puede ampliar la colección de los museos a este tipo de obras, sabiendo que tienen la obra original, ¿no? Porque muchas veces el arte digital, pues, lo que tiene es que se puede copiar, ¿no? O sea, son cadenas de datos que una vez en la pantalla es una representación de esos datos. Pero ya la institución, teniendo esta cadena de bloques integrada a la obra, sabe que tienen esa obra original y la pueden transferir a otra colección, a otra institución, bajo ese contexto, ¿no? Entonces, la tecnología está ayudando por mucho al derecho de autor. Muchísimas gracias. Y qué interesante, Arcángelo. Y gracias por compartir este tema. Y hay una pregunta dirigida específicamente para ti. Digo, además que recibimos felicitaciones, gran tema, muy pertinente, muchas felicitaciones. Nos pregunta Manuel Tapia, si se vale una pregunta para Arcángelo, ¿es posible que haya una segunda o tercera ola de NetArt a través de las plataformas y aplicaciones recientes? Ahorita está sucediendo con el metaverso, ¿no? Que es un espacio open source, ¿no? Con la tecnología de Internet, las APIs, que se están construyendo todos estos nuevos entornos de inmersión digital, ¿no? Entonces, esa es como que ahorita la vanguardia, ¿no? En Ars Electrónica se dio que por la pandemia tuvieron que expandir sus posibilidades y 160 países todos, bueno, colaboraron con jardines virtuales. Aquí en México está Malintzin, que está constantemente generando estos tipos de entornos. O también sucedió con el festival Burning Man, ¿no? Que es un festival de
arte, ciencia, tecnología y libertad que sucede en el desierto, y también por la pandemia lo pasaron todo al metaverso, ¿no? Este espacio que gracias a estas tecnologías está ampliándose de manera exponencial, y es como que y viene también de antaño, ¿no? O sea, no es nuevo esto de la WebGL, los experimentos de inmersión en esta red. Pues, muchas gracias. Ahora una pregunta de Roberto Domínguez. ¿Qué pasa con el uso de imágenes o fotografías de obras de arte o con propiedad o copyright en collage para dar a conocer un evento? Es una pregunta que me hacen los alumnos de una clase. Comentario, o más bien la apropiación con lo que se crea o se descubre de la nada. Y hace mención al comentario de apropiación y creación son dos temas. No sé si alguien quiere responder esta pregunta. ¿Qué pasa con el uso de imágenes o fotografías? Aquí algo muy importante, Analu. No todo lo que se encuentra en Internet es del dominio público. Sí, ahorita que mencionaba a los alumnos, es algo a lo que nos hemos enfrentado en nuestra institución, donde nos indican, lo encontré en imágenes de Google, lo descargué y lo utilicé para A, B o C. Cada tipo de figura, cada tipo de obra tiene un alcance, y todo aquello de lo que no tenemos una autorización, no debemos de utilizarlo libremente. Tenemos que validar lo que nos va a permitir y lo que no. Por ejemplo, en el caso de los alumnos, hablando de un texto, de un libro, ¿sí? ¿Hasta qué porcentaje del material pueden citar o pueden parafrasear en un trabajo, ¿sí? en un entregable que tienen que hacer en determinada materia, ¿sí? Para el caso de los alumnos, deberían de utilizar no más de un 10%, parafrasearlo y citar correctamente el libro, el autor, el texto, la página y todo lo que corresponde. Igual sucede con fotografías. En fotografías hay que tener mucho cuidado cuando tenemos la imagen de personas en dicha fotografía. Es diferente que tomes la fotografía, por ejemplo, aquí en Monterrey, del Cerro de la Silla, a que en esa fotografía aparezca Analu, por ejemplo, y la utilices para X fines. Si bien hay excepciones o salvedades para cuando hablamos de materia educativa o fines didácticos, siempre hay que tener mucho cuidado y sobre todo, en cualquier caso, dar el reconocimiento del derecho moral, el derecho al autor por la creación. Hay obras derivadas, hay derechos conexos en algunas figuras, que podría ser esto que habla de un collage donde se hacen diferentes, es la forma de presentar, vamos a decir así, la imagen. Pero previo a esto debemos contar con la autorización dependiendo del fin. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Y hay una pregunta de Nirvana Paz, dirigida a Cristian. ¿Qué museos cuentan con políticas y protocolos de propiedad intelectual? ¿Hay algún caso concreto que puedan mencionar? ¿Son diferentes esos protocolos en instituciones públicas que privadas? No sé si todos los museos cuentan con políticas y protocolos. Básicamente parte de mi trabajo es justamente ayudar a estos museos a tener estas políticas y protocolos para la propiedad intelectual, es decir, pues tener justamente las acciones que platicaba en algunas de la segunda pregunta que me hiciste, ¿no? Pues implementar todas estas acciones del inventario, de las políticas justamente, pero a raíz de un análisis del entorno del museo, ¿no? Es decir, qué prácticas tiene el museo y sobre esas prácticas cómo yo puedo mejorar o quitar o poner algunas otras, ¿no? Y entonces ahí en base a eso, pues hacer el inventario, la auditoría, las políticas, las estrategias, entre otras, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando justamente en políticas y procesos con el MUAC, que justo puede ser un gran modelo para muchos museos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí, y precisamente nos preguntaba de un ejemplo y ya lo has proporcionado, Cristian. Muchas gracias. Hay una pregunta de María Lourdes Castañeda. Me gustaría saber, y también la pregunta es para Cristian, ¿qué opinas sobre el antecedente de Alestra y la posición de la Suprema Corte sobre el examen de proporcionalidad de los derechos de PI? De lo de Alestra, no estoy muy actualizado.
pero creo que era esto. No sé si me podría ayudar, Rocío, si tiene más información sobre este tema, porque no. No, yo tampoco traigo antecedente del tema del extra. Okay. Si nos pudieran dar más información allí en el chat de YouTube, como para pasar esta Para información, contestarla. ajá, y para pasar a la siguiente. Entonces, Luis Vargas, Santiago, pregunta para los abogados. ¿Qué tan diferente es la legislación de propiedad industrial y derecho de autor en México de la de Estados Unidos, Europa o América Latina? ¿Qué retos de compatibilidad existen? ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar, Rocío? Gracias, sí. Efectivamente, digo, hay una diferencia en cada, de acuerdo a cada país, de acuerdo a cada regulación. Si bien contamos con tratados internacionales que rigen los derechos de autor, que rigen las marcas y en general toda la API, sí existen algunas diferencias. Sobre todo es un tema de evolución conforme al país, en un tema de registrabilidad. Hay países que te exigen o te requieren del registro para que exista realmente ese reconocimiento. Y hay algunos que solamente con la primera fijación, es decir, con que tú lo hayas plasmado en una pintura, en un cuadro, en una imagen, sería suficiente para reconocer los derechos del autor, los derechos morales. Retos de compatibilidad, realmente no hemos encontrado algo que se contraponga como tal, al menos en mi experiencia. Creo que nos alineamos. Realmente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, algunas cuestiones se simplifican porque ellos ya están muy actualizados en materia de hacer cuestiones en línea, o sea, la presentación, el seguimiento y demás. Realmente en México estamos evolucionando aún en esta materia. Por ejemplo, un trámite se lleva de forma física. Si bien ahorita con la contingencia se están tratando de establecer algunas formas de trabajar en línea, no está un sistema estable para la protección y el registro o el seguimiento, salvo algunas excepciones como puede ser ICBN, ICCN, que se trabajan a través de plataformas en línea. Pero en ese sentido estamos nosotros en un plan de construcción como país comparado con algunos otros, ¿verdad? Europa también ya está muy evolucionado en esta materia, pero en sí una compatibilidad que te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Batallamos con este país o hemos tenido este conflicto, al día de hoy, al menos en mi experiencia, no se ha presentado. No sé, Cristian, si tenga algo diferente que opinar. Gracias, Rocío. Adelante, Cristian. Sí, yo creo que bueno, lo que me gustaría continuar es la compatibilidad existente. Quizás justamente lo que está trabajando la OMPI es eso, ¿no? Que en algún momento la mayoría de los países que están trabajando con propiedad intelectual estemos homologados, si no la misma ley, por lo menos justo lo más preciso que se pueda, para que a lo mejor se eviten hacer muchos trámites o gestiones que en algunos países se hacen más, en otros menos, ¿no? Que al final de todo la finalidad es pues, poder proteger la obra o la marca o la patente, ¿no? Entonces, básicamente creo que ese sería el reto en algún momento, que creo que estamos avanzando poco a poco, pero se está logrando mucho, ¿no? El poder en algún momento tener todos la misma, pues las mismas ventajas, las mismas obligaciones en cuanto a los registros, en cuanto a la materia de propiedad intelectual. Muchas Aquí gracias. a lo mejor un ejemplo, Ana, lo digo si me permites. Sí, claro que sí. Sería a lo mejor en la diferencia de la protección de las figuras. Por ejemplo, en Estados Unidos, un software lo van a llevar por una protección de patente. Exacto. Y aquí en México lo vamos a llevar a través del derecho de autor. Entonces, la figura al final se está buscando una protección. Sin embargo, es diferente la autoridad o es diferente la figura con la que se protege, pero la finalidad sigue siendo la misma, proteger y reconocer al autor o en el caso de patentes al inventor. Perfecto, muchas gracias. Y me gustaría cerrar con la última pregunta y específicamente con Arcángelo. Con base en tu experiencia, ¿con qué reto legal se enfrenta un artista multidisciplinario al momento de querer registrar una obra desarrollada en una plataforma tecnológica propietaria, por así decirlo? ¿Hay con qué reto te has enfrentado? ¿Hay alguna recomendación, Arcángelo? Yo, no sé, con el proyecto que tengo de Bacteria, una vez intenté ir a derechos de autor a generar un registro de estos personajes y el papeleo era inmenso. Son unos dibujos que hago que tengo miles, ¿no? Entonces de pronto era así, ¿cómo voy a registrar miles de estos dibujos, ¿no?
dándoles a cada uno un seguimiento legal e institucional y burocrático, ¿no? Publiqué un libro de esos personajes y en la parte de atrás le puse así de manera humorística derechos e izquierdos reservados, ¿no? O sea, en ese sentido, nada más de la referencia a que sí hay un copyleft y un copyright, ¿no? O sea, sí hay cierto tipo de derechos que son para transgredir y otros que no, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita con el blockchain va a solucionarse. Todo es económico al final, ¿no? Hay un costo económico ahí, pero si hay un mercado, se reditúa ese costo económico en el proceso de mercado. Entonces, Muy bien, sí. Son... Con eso te enfrentaste. Y no sé si aquí nuestros abogados tienen alguna recomendación cuando nos enfrentamos con todos estos temas para registro y trámites. ¿Hay algo que nos recomienden? No sé, aquí nuestros Pues, abogados. Básicamente, justo la ley en México, la ley federal de derecho de autor, habla que el momento de que nace la idea ya es un derecho moral y no necesita registrarse, ¿no? No necesita una protección extra porque ya es parte como del derecho del artista o del intelecto humano quien está haciendo esa innovación o creación. Obviamente sí se recomienda justamente porque al final del día corres el riesgo de que te roben. Digo, al final de cuentas, sí está padre la idea de a lo mejor de lo que tú aportas, de ahí se puede hacer otra obra y se pueden derivar muchas otras obras, pero al final también está la idea de la protección justamente es por la parte monetaria, porque justo si tú haces una obra y si alguien más la deriva, si dice que la derivó, no te da crédito de tu derecho moral y se hace, no, a lo mejor no rico, pero consigue una buena fortuna, entonces al final del día tú que empezaste con esta obra no estás recibiendo ni tu derecho moral como reconocimiento de que tú iniciaste esta obra, ni tu reconocimiento como de explotación de esa obra. Entonces, por eso es importante el registro de las ideas, ¿no? Porque puede pasar, y en muchas ocasiones se han escuchado o han pasado que a lo mejor sobre todo si haces personajes o escribes algo, tal, si yo se lo cuento a alguien y si se basa en base a esos personajes me está robando algo, y yo no tengo a lo mejor manera de comprobar, o sí tengo, pero tengo que iniciar un juicio que a lo mejor no tengo el dinero, no tengo el tiempo para poder recuperar esos derechos de los cuales yo soy autor, ¿no? Entonces creo que sí es recomendable hacer registro, sí es recomendable firmar contratos, no dejar nada de buena fe con nadie, o sea, incluso con otro artista, con cualquier institución. Creo que es importante siempre poner las reglas sobre la mesa y decir, ok, esta es mi obra, este es mi número de registro, este es el contrato que vamos a hacer. En esta obra yo quiero que solo se utilice en temas para la educación, en temas para la migración. Quiero que esta obra se traslade de tal forma, que se exponga en tal lugar, que dure de vigencia la exposición tanto tiempo, que tú la tengas o tú la promuevas tanto tiempo, que todas las ganancias que tú tengas de las dones a tal institución o me las pagues a mí, no sé. O sea, creo que es muy importante porque creo que de buena fe nada puede ser ni el derecho intelectual ni cualquier otro tipo de derecho, porque al final del día siempre pueden pasar situaciones que a lo mejor tú pusiste sobre la mesa y se quedaron en el aire y no hay un documento donde se puedan a lo mejor constatar de los acuerdos que llegaron. Entonces ahí corres un peligro, tanto tú como la institución o tú como la otra parte, ¿no? Creo que siempre es importante firmar, aunque parezca a lo mejor muy cansado este trámite administrativo con museos o esta carga administrativa, creo que es mejor a tener que pasar una controversia legal, porque al final una controversia legal, además de desgastarte y quitarte dinero, creo que no es recomendable para nadie, ¿no? Estar ahí como en estas discrepancias que no te llevan a ningún lugar, ¿no? Entonces, sí es recomendable registro, y una vez que registro, siempre un contrato de licencia, o si es en este caso obra por encargo, porque alguien ya me está encargando algo, siempre establecer, y sobre todo la vigencia, que es lo que te dice la ley, que sea oneroso, ¿no? También eso es un tema que creo que está como en la mesa de muchos abogados, de que el contrato de donación de una obra, pero la ley te dice que debe ser oneroso. Entonces, ahí también habría que ver este tipo de contratos que manejas y hacerlo conforme a ley y pues, sobre todo establecer las
las obligaciones que van a pactar las dos partes. Muchas gracias, Cristian. No sé, Rocío, si quieres agregar algo más. O alguno de Sí. nuestros invitados, si quiere agregar algo más, adelante, por favor. Bueno, pues básicamente en ese punto que Cristian también nos apoyaba, precisamente es la identificación y de ahí partir para el qué y el para qué. Ahorita decía Arcángel, oye, es que tengo 100 dibujos, entonces tengo que llenar 100 solicitudes, 100 formatos de pago y 100 anexos, ¿no? Entonces ahí a lo mejor es ir identificando si cuál de estos voy a exponer, voy a exhibir o voy a llevar a una trascendencia para poder estructurar cuáles son mi prioridad para un registro, ¿sí? Con cuáles no voy a correr ese riesgo. Evidentemente nosotros opinaríamos que se registrara todo lo que han creado, ¿no? Para que se dé ese reconocimiento a través de nuestra legislación. Sin embargo, si eso como artistas o como autores les genera una inversión de tiempo, dinero, etcétera, al menos que sí identifiquen qué es lo que tienen, qué quieren hacer con eso, ¿sí? Y para qué lo van a utilizar. Pongo un ejemplo. A lo mejor es un dibujo, ese dibujo tú lo veías sencillo, lo llevaste a través de derechos de autor, pero resulta que a alguien le interesó y que quiere hacer una marca de playeras. Entonces dices, bueno, a lo mejor inicias con un trámite ante indautor que no es muy costoso, pero empiezas a identificar o a tener otra visión de esa figura y después la trasladas a una marca, ¿sí? O tienes un diseño industrial y después lo trasladas a una marca, como lo han hecho grandes empresas. Y uno de los ejemplos es el que comentaba Arcángelo. ¿Por qué Mickey Mouse ha durado tanto tiempo? Bueno, porque de ser una figura, de una creación del derecho de autor, trasciende a una marca y de una marca trasciende a todo un tema de marketing donde nacen productos, nacen parques, nace una universidad incluso, y diferentes alcances que ya se van protegiendo de distintas maneras. Entonces, en la identificación y la visión que tengas de la API que generas, es como puedes ir blindando con mayor fuerza tus proyectos. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguno de ustedes desea agregar algo más. ¿Estamos bien? Sobre todo estamos... Que investiguen el blockchain porque sí es una buena solución. Muchas gracias por mencionarlo, Arcángelo. Ya nos dejaste sí, no, tarea, vamos a investigar. Hay pinturas que se venden en $90 millones y el autor no se lleva $1, ¿no? Porque ya pasó el derecho del dueño al otro dueño y de pronto ya es un... Y entonces con el blockchain, el autor siempre al final sigue obteniendo ganancias. Muchas gracias, Arcángelo. Pues seguimos recibiendo agradecimientos por parte de los colegas que nos escuchan en el canal de YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente ha sido una charla deliciosa, sobre todo en el punto de vista de ver, sí, conocer un poquito más de los aspectos legales, pero también escuchar el punto de vista de un artista, ¿no? Y encontrar un punto medio para ver cómo protegemos la obra, pero a la vez cómo hacemos una mejor gestión del patrimonio cultural desde nuestras instituciones. Entonces, yo les quiero agradecer mucho el haber compartido con nosotros parte de sus conocimientos